digas, Fer. Ok, pues vamos para adelante. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un gran evento de CDI de por vida, en este enorme trabajo que se está haciendo por exaltar la imagen de la persona mayor dentro del contexto tanto comunitario como a nivel internacional y nacional. Hoy tenemos una hermosísima sorpresa y una hermosísima presentación. Está acompañándonos el día de hoy Diego Bernardini, con la presentación de su libro La Segunda Mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Diego es médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Se formó en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Desde sus comienzos, tuvo necesidad de poner foco en la atención y el cuidado de las personas, por lo que es médico de familia. Fue parte del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, la Organización Panamericana de Salud y el Banco Mundial, la Fundación Academia Europea Juste en España y el Centro Internacional de la Longevidad en Río de Janeiro. Tiene experiencia de trabajo en Estados Unidos, América Latina, Europa, el sudeste asiático y donde fue profesor visitante de la Universidad de Malaya en Kuala Lumpur, Malasia. Además, es profesor invitado en numerosas universidades en América Latina y España. En el 2013 fue nombrado visitante ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán por sus méritos académicos y en el 2015 publicó su primer libro, De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Ha sido TEDx Speaker con su charla Bienvenidos a la Nueva Longevidad y se considera un referente regional en el cuidado y la atención de las personas mayores. Integra el equipo del Estado en tu radio y produce y conduce La Segunda Mitad, serie de podcast sobre la nueva longevidad, ambos en Radio Nacional. Vivió en España, en Finlandia, en Washington y actualmente reside en México, Argentina, donde es profesor titular de medicina en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional del Mar de Plata. Diego, bienvenido. Es un honor, verdaderamente un honor tenerte aquí, no solo por el gran currículum que te precede, sino verdaderamente por la calidad humana y la calidad de interacción con las personas mayores y el entendimiento de la vejez que se muestra dentro de tu libro. Sin más preámbulo, me gustaría darte la bienvenida y darte el micrófono para que nos puedas platicar un poquito más de esta gran obra, La Segunda Mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias. Rebeca, muchas gracias. Angie, muy amable por tu contacto, tu invitación. Alejandro, sé que estás ahí manejando la tecnología, así que muy agradecidos por la invitación y por tener esta posibilidad de llegar a ustedes, al grupo de personas mayores que los acompaña y por sobre todas las cosas, bueno, de dialogar un poco sobre mi segundo libro. Así que agradezco mucho la presentación y para mí realmente un honor, un gusto estar con ustedes. Así que mi segundo libro, La Segunda Mitad. ¿Por qué la segunda mitad? Es habitualmente lo que preguntan las personas. Yo creo que, primero de todo, considero que la vida es un camino, es un curso de vida, es un viaje donde hay determinados momentos. Y hay un momento muy interesante, que algunos ya lo hemos pasado, que es cuando llegamos a una fecha como muy simbólica, muy fuerte, que son cerca de los 50 años. Nos convertimos de alguna manera en cincuentones o en cincuentonas y sin más cumplimos medio siglo de vida, lo cual claramente es mucho. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de que la sociedad de alguna manera nos empieza a dejar de lado, la realidad es que empezamos y se empiezan a descubrir muchas otras oportunidades por delante. Y además, algo que a mí me parece relevante, que en esa segunda mitad que se viene a partir de ese medio siglo de vida, donde ya
no somos jóvenes, tampoco somos mayores, donde ya tenemos un poco más en claro qué es lo que nos gusta, qué queremos o qué nos hace perder el tiempo, encontramos que se mete a todo, como se suele decir, en la misma bolsa. Ahí entran los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, y la realidad es que hoy también tenemos que decir de los 90, y también tenemos que empezar a decir a aquellas personas que llegan a los 100 años, porque la realidad es que las personas que hoy tienen 80 años y los que venimos por detrás en ese camino, somos el grupo de la población que de alguna manera más va a crecer, porque la ecuación es muy simple. Estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo más tiempo. Fíjense ustedes, cuando nací yo hace 53 años en México, la expectativa de vida era de 57 años. Las mujeres tenían un promedio de entre 6 y 7 hijos. La mayor parte de la población mexicana vivía en un medio rural, con trabajo muy físico, con pocas posibilidades de educación. Y hoy, sin embargo, todo eso cambió mucho. México está apenas por arriba de lo que se llama la tasa de recambio demográfico, que es el hecho de que una familia, de que una mujer tenga algo más de 2 hijos. La mayor parte de México está viviendo en ciudades pequeñas, medianas o grandes. Los niveles de educación están siendo cada vez más altos y esto nos plantea un montón de desafíos y también cambios porque esta situación que hoy estamos viviendo tiene que ver con el desarrollo. Y ese desarrollo es lo que hoy hace que la expectativa de vida en México, que como les dije hace 53 años atrás estaba en 57 años, hoy esté en 77, un promedio. Por supuesto con algunos extremos. Las personas viven más, la expectativa de vida es mayor en la zona del norte, en Nuevo León, por ejemplo, y es menor en los estados del sur, como Chiapas y como Oaxaca. Pero la diferencia no es muy significativa. Y la realidad es que vivir más, de alguna manera, nos brinda nuevas oportunidades. Por eso el concepto de la nueva longevidad. Y acá me parece que es interesante y me quiero detener un momento en esta idea, porque permanentemente estamos escuchando nombres, escuchamos etiquetas, como se suele decir, que se le colocan a las personas mayores. Y a mí esas etiquetas mucho no me gustan, porque cuando uno etiqueta, lo que hace es separar, es clasificar. Y cuando lo clasifica, separa, segrega, irremediablemente está limitando. Y yo creo que si hay algo para lo cual prácticamente no tenemos limitaciones, es para decidir a medida que nos hacemos mayores, que nos hacemos más grandes. Y esa decisión me parece que es un rasgo fundamental que no tenemos que perder. La realidad es que la longevidad, hablamos de longevidad como la medida de expectativa de vida, la cantidad de tiempo que viven una determinada especie, sin entrar en detalles técnicos. Esa expectativa de vida, esa longevidad, de alguna manera existió siempre en la historia de la humanidad. Si, por ejemplo, nos retrotraemos al pasado, vemos que los senadores romanos tenían todos en su mayoría más de 50 años, cuando en la antigua Roma apenas la gente sobrevivía pasando los 20 y tantos o 30 años. Cuando, por ejemplo, Miguel de Cervantes escribe Don Quijote, lo escribe también con cerca de 60 años. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos fueron longevos para esa época. Lo mismo que Miguel Ángel, lo mismo que Leonardo da Vinci. O sea, la longevidad de alguna manera existió siempre. La diferencia es que algo que durante la mayor parte de la historia de la humanidad era un privilegio para unos pocos, hoy por primera vez en esa historia de la humanidad comienza a ser una experiencia colectiva. La realidad es que las personas están viviendo más prácticamente en todo el mundo, y no solo las personas viven más, sino que cada vez somos más las personas que vivimos más. Esto, en otras palabras, es decir, la longevidad comienza a ser una experiencia colectiva, una experiencia que además va a ser social, porque va a generar cambios. Hoy estamos viendo que las personas mayores deciden emprender nuevos proyectos que quizás en otros momentos de la vida quedaron postergados, desde leer un libro, aprender un idioma, ir a una universidad o enamorarse, que quizás, por supuesto, de una persona diferente con la cual compartieron la vida. Esto implica también una separación,
Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, las tasas de divorcio, de separaciones de personas mayores de 60 años se han duplicado y triplicado, ¿no? Son personas mayores que de repente deciden aprender nuevas tecnologías y se hacen su cuenta de Facebook o se hacen influencers, perdón, en Instagram. Entonces, como ustedes ven, hay muchas cuestiones que además nos lo están mostrando determinados modelos. ¿Quién pensó, quién iba a imaginar que los Rolling Stones iban a seguir de gira por más de 70 años? Que Tom Jones, con 80 años, iba a seguir dando conciertos. Que Patti Smith, con más de 70 años, todos rockeros, todas personas que hicieron una vida precisamente no sana. Entonces, la pregunta es, ¿hay que ser un Rolling Stone? ¿Hay que ser una Patti Smith o un Tom Jones para tener proyectos? No, no hay que serlo. Y no solo eso, sino que además las personas mayores hoy se están haciendo sentir por otras influencias, porque son personas que votan y condicionan a los gobiernos, son personas que consumen porque van a comprar determinadas marcas a un determinado comercio, son personas que de alguna manera deciden no estar excluidas de la sociedad. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de una nueva longevidad, porque son personas que no solo viven más, no solo vivimos más, sino que decidimos vivir diferentes. Por eso lo de la nueva longevidad, que por supuesto no está exenta de desafíos, porque el desafío que hoy tenemos en países como México, como Argentina, como Colombia o Perú, es el desafío del cuidado, porque no todos llegan o llegaremos en condiciones de salud que nos permitan ser independientes. Y ese desafío se llama cuidado, particularmente porque el cuidado en nuestros países lo realiza fundamentalmente la familia, y dentro de la familia, las mujeres, en un 80%, un trabajo que no es reconocido, que no es pago, un trabajo que recae, como dije, fundamentalmente en la mujer. Y la realidad es que este es uno de los tantos desafíos. Por eso a mí me gusta hablar de la nueva longevidad. Este libro, de alguna manera, que es un libro conceptualmente muy distinto a lo que fue mi primer libro, que se tituló De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien, y que es rápidamente una selección de 22 diálogos con personas notables de Argentina, con personalidades, que tienen un promedio de 86 años. Este libro, en cambio, es diferente. Este libro, de alguna manera, tiene una conceptualización que tiene que ver con un marco teórico de lo que yo entiendo como nueva longevidad, tiene que ver con algo que es fundamental, porque ustedes se preguntan qué es lo que nos permite ser independientes, qué es lo que nos permite decidir. Todo eso nos permite la salud, tener salud. Y la ventaja que nosotros tenemos hoy en día es que nosotros podemos invertir en salud, podemos trabajarla, podemos cuidarla. Y la podemos cuidar de muchas maneras, de lo cual yo luego les voy a comentar. Entonces, hay un capítulo muy específico de cómo considerar la salud como un capital. Sí, como un capital. Muchas veces pensamos en capital como una suma de dinero en un banco, como propiedades, un auto, pero el capital más valioso que nosotros tenemos es nuestra propia salud. Cuando vivía en España, le preguntaba a las personas mayores cuando estaba realizando mi tesis doctoral si se consideraban personas mayores. Me decían que sí. Entonces después les preguntaba si se consideraban viejos o viejas. Entonces ahí me decían que no. Entonces claramente se imponía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser un viejo o una vieja y ser una persona mayor? Y la diferencia que ellos hallaban, que ellos me hacían notar, era la salud. Y me decían, Diego, uno se vuelve un viejo o una vieja cuando necesita de otra persona para ayudarlo. Lo que los médicos llamamos actividades básicas de la vida diaria. Seguramente ustedes piensan que la mayoría nos levantamos a la mañana, nos aseamos, nos cambiamos de ropa, vamos a preparar el desayuno o a tomar el desayuno, hacemos nuestras actividades. Bueno, eso se puede hacer porque uno tiene salud, porque uno tiene salud y esa salud nos brinda independencia, autonomía. Y este es un punto muy importante, porque en todos los estudios las personas mayores nos dicen que su calidad de vida cae de una manera muy dramática cuando se pierde la salud. Entonces, como yo les decía, la salud es un capital
sobre el cual podemos invertir y hacer que aumente ese capital, y también podemos perder capital. Si comemos muchas botanas o comida procesada, si nos movemos poco, si tenemos pocos amigos, hoy sabemos que nuestra salud se va a ver afectada. Entonces, no solo ocurre esto, sino que también es importante considerar dentro de la salud quién es el responsable de nuestra salud. Y ese es el tercer capítulo, donde hablo de la necesidad de tener un médico de familia, un médico de cabecera, en un momento donde la salud evolucionó tanto, con tanto desarrollo tecnológico, que es muy difícil encontrar un médico que nos atienda, que nos escuche como un todo, y no como un hígado, como una mano, como un dolor de rodilla o como una depresión, porque en definitiva somos personas. Entonces, ahí hago mucho hincapié en la necesidad de tener un médico que nos comprenda como personas. Yo les hablé que hay elementos que tienen mucha importancia en poder incrementar, en poder aumentar nuestro capital de salud. Uno de ellos es el movimiento. Hoy sabemos perfectamente que si nos mantenemos activos, si nos movemos, y esto no solo implica para aquellos que puedan ir al gimnasio, esto implica, por ejemplo, caminar más, caminar más. Esto implica bajarse antes del autobús, bajarse antes del metro, sacar a pasear más seguido al perro, moverse más. Eso es lo que está ocurriendo. Necesitamos movernos más. Así que el movimiento es una cuestión que es fundamental, y esto lo trato en otro de los capítulos. Es más, hay quien dijo en una oportunidad que si el movimiento, la actividad física fuese una pastilla, una píldora, sería el medicamento más vendido. El problema es que no existe esa píldora. Para eso necesitamos movernos. Hoy sabemos que las personas que se mueven más tienen un promedio de entre 5 y 7 años más de expectativa de vida. Pero no solo términos cuantitativos, años de vida, sino de calidad, porque son personas que van a vivir independientes durante más tiempo. Sabemos que si comemos, si nos alimentamos de una determinada manera, también vamos a vivir más. Y México en este sentido tiene un patrimonio tan interesante, tan fuerte, con la alimentación típica de México, que no puede darse el lujo de seguir comprando bebidas azucaradas y comidas procesadas. Yo a veces veo los colores que presenta un taco, con una tortilla de maíz azul, con el cilantro, con la cebolla, con el tomate, con la salsa verde, con... Bueno, ya se me hace agua la boca, ¿qué quieren que les diga? Pero no podemos dejar de lado la cocina mexicana, porque tiene color, porque tiene elementos naturales. Y hoy sabemos perfectamente que determinada forma de alimentación también correlaciona con longevidad. Seguramente la mayoría de ustedes escucharon hablar de la dieta mediterránea, aquella dieta que tiene determinados patrones como pescado, aceite de oliva, aceitunas, cereales, vino tinto, que rodea, digamos, o que tiene que ver con los países que rodean la cuenca del Mediterráneo. También hace poco tiempo se empezó a acumular evidencia, datos científicos, estudios, que nos muestran que la dieta nórdica, que por ejemplo ocurre en un país como este, donde estoy yo ahora, en Finlandia, también tiene determinados patrones, algunos de ellos muy similares a la dieta mediterránea. Solo cambia algún cereal, cambian determinadas frutas por lo que son acá las frutas del bosque, aumenta el salmón y disminuye el consumo de carne roja, pero hoy sabemos que hay determinados elementos que nos hacen vivir más. Sabemos de las propiedades del café, sabemos de las propiedades que tiene que ver, por ejemplo, con determinados vinos y la concentración de lo que se llaman polifenoles, que son compuestos químicos que tiene particularmente el vino rojo, el vino tinto, que también correlaciona con longevidad. Entonces, fíjense ustedes como ya hablamos de actividad física, hablamos de alimento, y tenemos que hablar también de un elemento que ahora, en tiempos de confinamiento, de contingencia, se vuelve determinante. Un momento donde nos piden, nos recomiendan y donde sabemos que es importante el distanciamiento físico, pero que no por ello tiene que significar distancia social. Estoy hablando de los contactos sociales, de las amistades, de la familia, de los amigos. Hoy sabemos también por las investigaciones que si tenemos amigos,
si interactuamos, si saludamos, si nos conectamos, inclusive a través de estos dispositivos, de pantallas, pero si tenemos actividad social, vamos a vivir más. También deben haber leído que en el año 2017, en febrero, en el Reino Unido, ahí en Gran Bretaña, se creó el Ministerio de la Soledad. Hoy lo que se llama la soledad indeseada es una preocupación mundial. Sabemos que hay personas solitarias, han sido solitarias toda la vida y van a seguir siendo solitarias de mayores. Pero a muchos de nosotros, a la mayoría les diría, nos va a ocurrir que la familia en determinado momento de la vida se empieza a transformar, empieza a cambiar. Nuestros hijos se van de la casa, podemos enviudar o no, podemos separarnos, podemos perder amigos, cambiar de vecindario, y todo esto hace que nuestra familia mute, cambie, se transforme. Por eso es muy importante, es relevante que podamos desarrollar recursos, habilidades que nos permitan tener amistades. Amistades que todos sabemos, ustedes y yo sabemos que no todas las amistades son profundas, como aquellas que nos une con un amigo de toda la vida, con una pareja de toda la vida, o con quien deba ser. Pero es importante que nosotros nos preocupemos por tener actividad social, ya sea en un centro de día, ya sea en un club deportivo, ya sea con los vecinos, ya sea tomando un café en la esquina, o donde deba ser. Entonces, fíjense, ya tenemos 3. Tenemos actividad física, tenemos dieta y tenemos actividad social. Son 3 capítulos de ese libro. Hay un proyecto, hay un tema que es muy importante, que también es el proyecto de vida. Y de eso también hablo en este libro. Un proyecto de vida que tiene que ver con una búsqueda, con una introspección propia y poder reconocer qué nos gusta, en qué somos buenos, qué nos podría ayudar para que el mundo sea mejor, porque a medida que vamos haciéndonos mayores, tenemos 2 elementos que son muy interesantes. El primero es tiempo. Empezamos a tener más tiempo para nosotros mismos, porque nuestros hijos ya se criaron, porque quizás nuestro trabajo cambió y trabajamos menos, por determinadas situaciones, pero tenemos más tiempo. Y la otra cosa que tenemos y que es muy importante es la libertad de elegir. Y esto es fundamental. Los jóvenes no nos damos cuenta de esto, pero yo les puedo asegurar que hablando, trabajando, como a mí me gusta con las personas mayores, una de las cuestiones que pude reconocer es el valor que las personas mayores, muchos seguramente de ustedes que me están escuchando deben estar diciendo con la cabeza así, es el valor de la libertad. Entonces, esa posibilidad de decidir nos tiene que permitir poder encontrar un proyecto de vida, algo que nos impulse a seguir hacia adelante. Recuerden que el tener un proyecto de vida, les puedo asegurar, también nos ayuda a vivir más. Hay un quinto factor, un quinto elemento que tiene que ver con la longevidad y que es la espiritualidad. Está comprobado, las investigaciones nos lo muestran los médicos, que aquellas personas que creen en alguien, los católicos, los judíos, los musulmanes, los sintoístas, los budistas, viven más. Entonces, estos 5 aspectos que yo les acabo de mencionar, que tienen que ver con la longevidad, bueno, están volcados en este libro. Son diferentes capítulos, diferentes apartados. Es un libro que a mí particularmente me gusta, porque uno puede empezar a leerlo por cualquier parte, y que por sobre todas las cosas, después de repasar estos elementos que yo les acabo de mencionar, finaliza con un capítulo más breve, que es el último, donde los invito a que podamos pensar nuestra nueva longevidad, a que podamos pensar nuestro proyecto de vida, porque de eso se trata. Yo creo que así como nosotros aprendemos a caminar cuando somos niños, aprendemos a leer en la escuela, aprendemos quizás un segundo idioma, aprendemos a conducir un vehículo, a andar en bicicleta, yo estoy convencido que a envejecer no solo se puede, sino que se debe aprender. Y la idea es que con este libro, de alguna manera, que es de lo que estamos charlando hoy, ustedes puedan tener recursos, puedan tener elementos para poder mejorar su vida. Y yo no sé si vivir más, porque nadie tiene asegurado cuándo es la última estación de este viaje llamado vida, porque no deja de ser un viaje la vida, pero la idea es que mientras dure ese viaje, sea lo más divertido, lo más positivo, lo más optimista posible y sobre todo que nos tenga como protagonistas.
Es un libro que de alguna manera considera a la persona mayor protagonista y sujeto de derecho. Porque si hay algo que nos está ocurriendo lamentablemente como sociedad y que deberíamos revisar, es por qué las personas mayores dejan de poder decidir. Parecería ser que cumplimos años y nos quitan derechos. Y al quitarnos derechos, vulnera nuestra dignidad. Una dignidad que ninguno de nosotros, estoy seguro, quiere que se viole hasta el último día, hasta el último respiro que tengamos en nuestras vidas. Así que yo de esta manera quiero de alguna manera introducir, redondear lo que fue o lo que es este libro. Lo tengo aquí conmigo. Es un libro que, esta es la tapa de la edición en Argentina. Si todo va bien, entiendo que va a salir publicado, se va a editar allí en México a fines de este año por el sello Vergara del grupo Random House. Y bueno, me gustaría que ahora con Rebeca podamos charlar. Seguramente sé que hay algunas preguntas y que podamos hacer la parte más interesante, que a mí me parece que es el diálogo, el ida y vuelta. Diego, muchísimas gracias. Una presentación increíble de un libro que me parece maravilloso como herramienta, no solo para las personas mayores, sino también para los jóvenes que estamos aprendiendo a relacionarnos con la vejez. Porque uno de los principales temas que nos enfrentamos cuando vamos trabajando con gerontología es justamente cómo educamos o cómo enseñamos no solo al viejo a vivir con su propia vejez, sino al joven a convivir con una etapa de la vida que está plagada de ciertos tabús y paradigmas que reflejan nuestros propios miedos, ¿no? Una de las primeras preguntas que a mí me surgen es, bueno, estamos hablando de una construcción de la longevidad. En tu libro platicas del proceso de la construcción de tu propia longevidad. Y me parece que esto es algo que se tiene que empezar a trabajar desde joven y no solo en la parte de movimiento, no solo en la parte de alimentación, sino la conceptualización de lo que es ser una persona mayor. ¿Qué es ser una persona mayor? Completamente de acuerdo. Mira, hoy la vida está planteada, lo voy a poner en estos términos. Antes las personas vivíamos rápido, hacíamos todo rápido porque sabíamos que la vida duraba muy corto tiempo, vivíamos muy poco. Y hoy la vida de alguna manera pasa a ser más una maratón que una carrera de velocidad. Y los que hemos corrido maratón sabemos que lo importante en una maratón es llegar. No importa si llegas entre los primeros, entre los últimos o en el medio del pelotón, pero lo importante es llegar. Y de alguna manera esto tiene que ver con ver esa vida, digamos, como una carrera de fondo, como una carrera larga. Claro, hay una realidad, Rebeca, todos hemos tenido menos de 30 años y nos hemos sentido inmortales. Hemos andado en bicicleta, en moto sin casco, hemos andado en auto sin cinturón de seguridad. Por suerte ahora de todo eso ya es, digamos, es obligatorio poder hacerlo, pero también nos hemos sometido a determinados riesgos que pareciera ser que lo hemos hecho pensando que somos inmortales y la realidad es que no lo somos. Yo siempre digo que a nosotros desde chicos y a lo largo de la vida nos repiten que todos tenemos un niño adentro nuestro, una niña, y la realidad es que también tenemos una persona mayor, solo que la vamos descubriendo a medida que cumplimos años. Y en la medida en que cada uno de nosotros pueda encontrar a esa persona mayor, pueda imaginarla, pueda proyectarla, seguramente va a poder convivir mucho mejor con el envejecimiento. La sociedad lamentablemente siempre responde de una manera muy lenta a los cambios sociales, a las transformaciones. Y si hoy hay algo que está siendo cada día más evidente es la transformación demográfica, donde cada vez hay más personas mayores. Entonces, a mí me parece que es importante poder empezar a pensar esto lo antes posible, porque si seguimos sobrevalorando la juventud, seguimos pensando que todo joven es exitoso, que las arrugas no son buenas o no son lindas, que el pelo plateado no tiene un encanto, nos vamos a estar perdiendo de algo muy interesante, porque fíjate algo, la segunda mitad es la etapa más larga de nuestra vida. ¿Cuánto dura la niñez? ¿Cuánto dura la adolescencia? La segunda mitad
que empieza alrededor de los 50, ¿no? Empieza, y como vos decías, Rebeca, y con esto cierro, esto empieza antes, porque cerca de los 40 ya empieza lo que en algún momento se llamó la crisis de la mediana edad, y empezamos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué hice de mi vida? ¿Soy feliz? ¿Qué me gustaría hacer? ¿No? Empezamos ya con algunas preguntas, lo que se llaman las preguntas existenciales. Entonces, me parece que esto, como vos dijiste, es una construcción diaria, diaria, y cuanto antes la comencemos, te puedo asegurar que va a ser mucho mejor. Sí, que inclusive va muy relacionado con todo el concepto de calidad de vida y bienestar. Y me gusta mucho una de las propuestas que pones dentro del libro, que es el tema de la recreación, de reescribir tu personaje dentro de tu vejez. Eh, ¿Cómo puedes trabajar, cómo una persona puede que se enfrenta a este proceso de una jubilación que, como bien mencionas, ya no es un momento estático, sino conforme va avanzando la historia del mundo, va evolucionando el concepto de la jubilación también? Pero ¿cómo una persona puede recrearse a partir de estos puntos marcados socialmente y de esta narrativa social? Mira, para crear hay que buscar, hay que ser curioso. Y para crear, por sobre todas las cosas, se debe aprender. Y para aprender nunca es tarde, mucho menos en la segunda mitad, donde vos fíjate, tenemos tiempo, tenemos un capital intangible, ¿no? Muy difícil de medir, que es nuestra experiencia, porque ya sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta, tuvimos pérdidas y tenemos ganancias. Está comprobado que con la edad las ideas las ensamblamos mucho mejor, tenemos más contactos sociales, conocemos más gente y hemos aprendido, sí, por supuesto hemos vivido relativamente como corresponde, ¿no? Entonces yo creo que la creación, lo que vos mencionabas y que yo señalo como recrearnos, tiene que ver con una búsqueda. Y esas búsquedas son propias, nadie las puede hacer por nosotros. Y lo que es importante es que esa búsqueda también tiene que implicar un aprendizaje y entender que después de determinado momento de nuestras vidas no necesitamos potencia. En el siglo XX se necesitaba mucha fuerza física para trabajar. Hoy el trabajo es cognitivo y además a medida que nos hacemos mayores ya no nos interesa trabajar 8 o 10 horas por día. Queremos trabajar poco, queremos aportar, queremos hacer otras cosas. Entonces hoy es muy importante más que la potencia física, la capacidad cognitiva y por sobre todas las cosas, algo que a mí me parece fundamental, que es la confianza. La confianza que cada uno de nosotros tenemos sabiendo que esto lo vamos a poder hacer bien y que esto quizás no. Entonces, sintetizando un poco la respuesta, para crear es necesario buscar y para buscar debemos aprender y, por supuesto, no perder esa curiosidad. Padrísimo. Justamente esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con un grupo de personas mayores en una mesa que tuvimos sobre las emociones y una de las cosas que ellos decían era no pierdan la curiosidad, haciendo justamente referencia a esto, ¿no? Que yo les decía, bueno, denos un consejo a nosotros los jóvenes de cómo llegar así a la vejez y justo hicieron referencia a este mismo punto de la curiosidad y me parece padrísimo que desde la teoría también se pueda reforzar de esa manera. Un poco, digo, entendemos que la vejez es una etapa maravillosa, pero también sabemos, como lo mencionabas hace rato que estabas presentando el libro, que hay muchas personas que probablemente no lleguen a la vejez con esta calidad de vida y con esta independencia, probablemente sí con una autonomía, pero no con una independencia física que les permita realizar sus actividades o sus actividades de la vida diaria solos, que requieran de repente apoyo, que requieran de repente ayuda. Y me parece que en el constructo de esta nueva longevidad tenemos que considerar cómo abordamos también a estas personas. ¿Cómo sugerirías tú en ese sentido que podemos trabajar la nueva longevidad con esta gente para que sigan percibiendo un estado de bienestar y sigan percibiendo que tienen calidad de vida a pesar de la dependencia que tienen? Sí, sí, es muy interesante esto, es muy interesante esto. Y yo muchas veces cuando algún periodista me lo pregunta, le digo, es muy difícil
ah, establecer medidas genéricas, generales, para la diversidad que nos plantean las personas mayores, porque no hay dos viejos o dos viejas iguales, no las hay. Entonces, es muy difícil poder, digamos, establecer patrones tan genéricos, por llamarlo así, y que no pasen de ser recomendaciones. Lo que vos decís es algo muy cierto, por eso mencioné los desafíos. La realidad es que esta pérdida de autonomía, esta necesidad de cuidados, la vamos a tener cerca del 30 al 40% de las personas mayores, de todas las personas, perdón, cuando seamos mayores. El gran desafío es ver cuándo nos volvemos dependientes, en caso de tener que ser parte de ese 30 o 40%. Y por sobre todas las cosas, que ese momento de dependencia sea el más corto posible. Los japoneses usan una expresión que dice vivir largo y morir corto, como las personas de 100 años. Fíjate vos que las personas que llegan habitualmente a los 100 años son personas muy sanas, que viven independiente y que de repente se mueren muy rápido, fallecen en un periodo muy corto. Ese yo creo que es el gran desafío. Ahora, hay una realidad, volviendo a esto que yo comentaba antes, que es la diversidad, porque cada día que transcurrimos en nuestra vida y que nos hacemos mayores es construir diferencia a diario. Pero personas mayores, que es como a mí me gusta referirme a las personas mayores, a las personas con años, no es estar en un extremo que es, por ejemplo, que se nos caiga la baba en una residencia de cuidados de larga estancia, o estar fulgurantes en Instagram con miles de seguidores y ser un influencer. Ser persona mayor es esa nube, esa gama de grises que hay en el medio de los dos extremos. Es múltiples estados. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlo? Mira, yo creo que lo que he aprendido de las personas mayores es que lo primero, lo principal, y sobre todo en una época de pandemia, de confinamiento, es escucharlos. Pero escucharlos activamente, escucharlos con la mirada, escucharlos con el rostro, con la atención, escuchar sus silencios. Creo que eso es lo principal, porque no los estamos dejando hablar. Estamos decidiendo por ellos. Uh, Pensamos que muchos tienen miedo, y sí, muchos tienen miedo, es cierto, en esta situación que estamos viviendo, pero muchos otros no, porque saben del riesgo de la vida. Entonces, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es escucharlos, preguntarles qué necesitan, cómo los podemos ayudar, qué sienten que a ellos les hace bien. Yo creo que ese es el primer paso, y te puedo asegurar por experiencia, y seguramente a vos también te ha pasado lo mismo, que cuando vos los escuchás, ellos mismos te empiezan a mostrar las soluciones posibles, las formas de poder ayudarlos. Ellos te cuentan su propia historia y te cuentan sus propias necesidades, eso definitivamente. Y creo que esto es muy importante en el sentido de que verdaderamente se entiende la vejez desde el constructo social y no desde el constructo individual de lo que viene, de lo que es la vejez, ¿no? De cómo cada viejo, cada persona mayor es una historia, es un centro. Y quiero hacer referencia a citar una de las frases que pones en el libro, en donde comparas en ese momento cuál es la diferencia que hay entre el bebé y el adulto mayor, y es justamente que transcurrió el curso de la vida. Y me parece que eso es importantísimo, tomarlo, rescatarlo y rescatar la historia de cada persona mayor como parte del abordaje que tenemos hacia ellos y que ellos mismos tienen en su propia vida hacia la convivencia con el entorno. Eh, Ahorita que estabas presentando, hiciste referencia a uno de los principales temas que se están manejando a nivel Latinoamérica, que es justamente la crisis del cuidado. ¿Quién se encarga del cuidado de la persona mayor cuando tiene una situación de dependencia? ¿Y quién es responsable de la salud? Uno de los principales argumentos que hay es que el cuidado podría ser responsabilidad del Estado, responsabilidad de la familia o inclusive responsabilidad de la persona. ¿Cómo podríamos encontrar un equilibrio en esa parte, sabiendo el déficit institucional que tenemos en México ahorita, con respecto al cuidado de las personas mayores, sobre todo sin abordar cualquier otro tema de salud, ¿no?
porque como justo lo mencionas, pues ha sido un cambio muy rápido a nivel social, a nivel en la pirámide poblacional en México, que no nos ha dado tiempo de prepararnos y creo que vamos preparándonos sobre la marcha, sobre lo que vamos aprendiendo. Sí, es cierto. En México, de hecho, tiene un gran desafío, valga repetir esta expresión, porque además los 12 millones aproximadamente de personas mayores que hoy hay en México, mayores de 60, 65 años, se van a duplicar en los próximos 15 años. O sea, el cambio va a ser en términos demográficos brutal. Y hoy prácticamente el 98% del cuidado en México lo hacen las familias, no lo hacen las instituciones. Entonces, esta pregunta es muy importante. Hace unos años se realizó un estudio en varios países, es un estudio del año 2014, 2015, donde se preguntó a las personas en distintos países del mundo cuánto del cuidado corresponde, digamos, de alguna manera, es preocupación de la familia, cuánto del Estado y cuánto de una tercera parte. Y en nuestros países latinoamericanos, la presencia del Estado sigue siendo muy fuerte como responsable de alguna manera, aunque ausente, es la realidad, porque hoy en América Latina los países que tienen más tradición de alguna manera de lo que se llama protección social formal son Uruguay, Chile, Argentina. Ahora, no necesitamos irnos lejos para ver cómo están trabajando países de Europa, por ejemplo, de Asia. En América Latina tenemos Uruguay, un país muy chiquito, el más igualitario que hay en nuestra región, y recordemos que en ese sentido, tanto Chile como México son los dos países más desiguales que hay en términos socioeconómicos. Uruguay desde el año 2015 tiene un sistema único de cuidados, o sea, una estructura estatal que garantiza ciertos cuidados. Y acá ya metiéndonos en la respuesta tuya, mirá, yo creo que esto es una responsabilidad mixta, porque en definitiva la persona que necesite cuidados va a estar 24 horas con la familia, con el círculo familiar primario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, entender que esos cuidados que se van a necesitar tienen distintas intensidades. No es lo mismo tener una persona que necesita a alguien al lado las 24 horas del día porque no puede ni siquiera comer solo, no puede asearse, no puede cambiarse, de aquella que de repente necesita una persona un par de veces por semana para que lo asista en su casa con alguna que otra tarea. Lo primero es reconocer distintas intensidades. Lo segundo es reconocer también lo que decía, la familia. Necesitamos capacitar cuidadores. Necesitamos que el Estado los reconozca con alguna ayuda, porque muchas veces quienes cuidan se ven en la obligación de dejar sus otros trabajos para estar con el familiar, porque o es el trabajo o es el cuidado. Y después necesitamos claramente también que el Estado, como una política central, se involucre en esta situación. O sea, hoy México es un país extremadamente fuerte, es una de las primeras 15 economías del mundo, tiene un tamaño demográfico que es impresionante, pero al mismo tiempo tiene ese desafío de la desigualdad. Entonces yo creo que en ese escenario de México, donde por un lado está el INAPAM, por otro lado está el DIF, por otro lado están instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría o como las instituciones privadas, yo creo que ahí necesitamos de alguna manera que el Estado, porque el Estado es quien tiene la mayor cantidad de recursos, tome la iniciativa y de alguna manera centralice estos esfuerzos que están en un nivel central, en un nivel estatal, en un nivel municipal, para poder coordinar, porque esto va a requerir de una respuesta coordinada. Esto en la teoría, pero yo les puedo asegurar, y esto ya excede un poco las charlas, que en la práctica esto tiene forma de poder llevarlo adelante. Y claramente una situación de contingencia como las que estamos viviendo nos tiene que ayudar a replantear qué pasaría con esa cuestión de cuidado. Así que esto es una cuestión que tenemos que abordar. Justo te comentaba, Rebeca, antes de iniciada la charla, esa cantidad de seminarios, de talleres que tenía planificado para México, y mucho de ello tenía que ver con la formación de cuidadores, porque el cuidador, quien está con ese familiar, no necesita ser una enfermera, un médico, alguien muy capacitado, no, necesita tener una determinada cantidad de recursos, necesita ser una interfase entre el cuidador formal, como puede ser el médico, la enfermera, el hospital o la clínica, o el DIF o quien sea, pero necesita tener al mismo tiempo
esa sensibilidad para detectar cuando algo pasa a ser más grave, cuando algo necesita una consulta externa. Pero ya te digo, formar cuidadores tiene que ser costo efectivo. Necesitamos cursos cortos, específicos y que den elementos, recursos que realmente puedan ser utilizables. Y para eso, ¿quién mejor que el Estado? Porque lo que está pasando es que estamos viendo una oferta de cursos de formación de cuidadores que muchas veces no reúnen requisitos de calidad. Entonces, bueno, el desafío es muy importante, pero creo que por aquí ya te di varias pistas o varias Varios pautas para puntos. dónde arrancar. Sí. Varios puntos centrales. Me parece que el tema da para mucho, ¿no? Yo me puedo pasar horas platicando sobre vejez y cuidado. Nada más como en unas últimas notas. Platicabas hace rato de quién es el responsable de la salud, no tanto del cuidado, sino la parte médica. En el campo clínico nos hemos encontrado de repente con que el enfoque médico está más centrado en el libro, en el diagnóstico, que en la parte humana. Y de repente estos mismos conceptos viejistas con el que la persona mayor llega a descalificar enfermedades y los relaciona directamente con la vejez y no con la enfermedad, me parece que de momento pueden pasar cosas similares con el cuerpo médico que los está atendiendo. Creo que uno de los puntos principales es romper con este constructo social que mencionabas al principio, que la vejez es enfermedad, que por eso a una persona mayor le cuesta trabajo identificarse como viejo porque relaciona la palabra viejo como enfermo y no como perteneciente a una etapa de vida. ¿Cómo se rompe este constructo con el cuerpo médico, con la gente que está atendiendo a las personas mayores, para que entiendan y hagan esta diferenciación entre eres persona mayor y esto es una enfermedad, no necesariamente un reflejo de tu vejez, sino de una bacteria o de algún proceso infeccioso, ¿no? Es una gran pregunta. Yo creo, cuando vos me decís de dónde uno comienza, bueno, uno puede decir comienza en la sociedad, pero fundamentalmente en este aspecto médico comienzan las facultades. Comienzan las facultades. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde tenemos una currícula que se llama integrada, que es una currícula de las más modernas, yo soy profesor titular en una materia de segundo año. O sea, en segundo año del plan de estudios de 6, los futuros médicos ya empiezan a ver de qué se trata la persona mayor. Yo por año tengo aproximadamente 300 estudiantes, futuros médicos, que ya reciben un contenido que es un contenido general y que después, en quinto año, ya cuando se están recibiendo, cuando entramos en la parte clínica, ven, digamos, los problemas clínicos, específicamente con una materia que se llama salud del adulto mayor o que no, muchas otras universidades se llama geriatría, que es como la dábamos, por ejemplo, en España, los años que estuve viviendo en España. Todo esto empieza de la formación. ¿Y por qué digo esto? Porque como mencioné en otro momento de la presentación, si hay algo que va a aumentar en el futuro, si hay algo que muy probablemente tengamos como pacientes, aquellos que nos dedicamos a la salud, son personas mayores. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces encontramos palabras que tienen que ver con la raíz etimológica de la atención y el cuidado de la persona mayor, como la geriatría, como la gerontología, y suenan muy feos. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo creo, y esto a título personal, se medicalizó demasiado la vejez. Es lo que vos decías. Vejez en el inconsciente colectivo es sinónimo de enfermedad. Y yo te puedo asegurar que la mayor parte de las personas mayores tienen un grado de salud que vos no te das cuenta si están tomando algún medicamento o si tienen algún problema porque hacen una vida normal. Entonces, cuando se habla de la geriatría, por ejemplo, que es la especialidad médica para las personas mayores, la especialidad clínica para las personas mayores, se la suele mirar con mala cara. La realidad es que el geriatra como tal es una formación, una especialidad médica que tiene una utilidad fundamental e importante, pero que también tiene un determinado nivel dentro de lo que es la pirámide de la provisión de cuidados. El geriatra en general está en el hospital. Pero también nosotros sabemos que la mayor parte de las personas mayores, los viejos y las viejas,
viven en la comunidad, viven en sus propias casas. Y el médico de la comunidad es el médico de la familia, el médico generalista. Y es ahí, en la base de la pirámide, donde nosotros tenemos que poner más esfuerzo. Por supuesto, tenemos que generar más geriatras, pero lo que es importante, o por lo menos lo que a mí me interesa, es entender que todo médico, todo futuro médico, tiene que entender que la persona mayor requiere de determinadas capacidades, habilidades, destrezas que son diferentes. Y te voy a decir algo más, no solo todo futuro médico, porque la atención y el cuidado de la persona mayor no es solamente médica. Necesitamos enfermeras, necesitamos trabajadores sociales, psicogerontólogos, necesitamos odontólogos, necesitamos nutricionistas, necesitamos podólogos, rehabilitadores, fisiatras. La atención y el cuidado de la persona mayor es un desafío muy complejo. No podemos dejarlo en manos de un solo profesional, porque además ese trabajo en equipo requiere de continuidad, requiere de una mirada integral. Y cuanto más miradas y más profesionales tengamos, mucho mejor para ese paciente. Seguramente alguien va a tener que coordinar todo eso. Pero, y te cierro con esto, quien elige, quien coordina ese cuidado es el paciente. Y esto tiene que ver con empatía, con comunicación y con frecuencia de contacto. Entonces hay que pensar muy bien en el rehabilitador, que rehabilita 3 veces por semana, hay que pensar en la enfermera, que ve varias veces por semana a ese paciente, y no tanto en el médico, que lamentablemente vemos poco a ese paciente y por sobre todas las cosas, no es mi caso porque a mí me encanta hacerlo y lo sigo haciendo, estamos dejando de hacer la famosa visita en domicilio. Ir a la casa del paciente es espectacular. Nos enseña tanto a los médicos a comprender a esa persona mayor, que es una experiencia única y que no deberíamos abandonar y que hacemos los médicos de familia. Padrísimo, Diego. De verdad me parece muy enriquecedor todo lo que estamos platicando. Me gustaría invitarte a dar una última anotación, un último consejo para las personas que nos están escuchando, para las personas mayores que nos están escuchando, para esta gente que está viviendo su nueva longevidad o que está por entrar a la nueva longevidad. Eh, Algo con los que los quisieras dejar que se lleven en particular de esta plática. A mí me gustaría decirles, o por lo menos les cuento cómo lo estoy encarando yo, que quizás sea más objetivo. Yo trato de aprender a diario, y siempre se los digo a mis estudiantes. Los profesores universitarios, o quienes hacemos docencia, enseñamos porque aprendemos. Y yo de las personas mayores vivo aprendiendo. Aprendí de mis abuelos, aprendí de mis bisabuelas, aprendo de mis pacientes, aprendo permanentemente. Y para eso nunca es tarde. Entonces, lo primero que yo les transmitiría es que busquen aprender, que busquen ser curiosos, eso que vos mencionaste antes. Creo que la curiosidad en este sentido es fundamental. Y después, algo más, que entiendan que para aprender nunca es tarde. Realmente nunca es tarde. Siempre podemos aprender. A distintas velocidades, con distintas capacidades, pero nunca es tarde para aprender. Y la verdad, como ya me imagino que se habrán dado cuenta, soy un optimista nato. Yo siempre creo que en este caso la segunda mitad nos tiene que hacer revisar esa vieja creencia que hay de que las segundas mitades nunca fueron tan buenas como las primeras. Yo creo que tenemos mucho por trabajar para que esa segunda mitad sea mucho mejor y más valiosa que la primera. Increíble, Diego. Muchísimas gracias. Los invito de verdad, cuando tengan oportunidad de leer la segunda mitad, Los 50 más, Vivir la nueva longevidad. Es un extraordinario libro. Se está dejando un enlace en los comentarios en Facebook. Nos gustaría también agradecer a la editorial Penguin, a la editorial Random House, por las facilidades para realizar esta presentación. Y como les comentaba, pueden adquirir vía digital a través del enlace que se está dejando ahorita en los comentarios. De verdad se los recomiendo, un extraordinario libro. A mí me pareció muy enriquecedor, tanto a manera personal como en la parte de práctica. Y bueno, me queda más que agradecer a Diego. De verdad ha sido un deleite platicar contigo. Y me encantaría que esta no sea la última, sino la primera de muchas oportunidades.
Rebeca, un gusto enorme. Angie, lo mismo para vos. Alejandro, muchas gracias por el apoyo. Eh, para aquellos que quieran que sigamos el diálogo, por supuesto, me pueden encontrar en las redes sociales, sea en Facebook, en Instagram, por Dr. Diego Bernardini. Y bueno, Rebeca, va a ser un gusto que nos conozcamos, espero que pronto, personalmente allí. Inclusive hablé con Angie con la idea de poder llevarles al centro de ustedes algunos ejemplares de mi primer libro, que no se va a editar porque es un libro muy, muy a la Argentina, hecha por sus personajes, pero que seguramente a aquellos que puedan leerlo en ese momento les va a resultar de utilidad. Así que muy agradecido por el momento, les mando un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos, por supuesto, muy pronto, porque no va a ser este el último encuentro. Muchísimas gracias, Diego. Al CDI, CDI de por vida, como siempre, grandes espacios, grandes actividades y a seguir trabajando en pro de las personas mayores, tanto en la comunidad como en México. Muchísimas gracias.